Bienvenidos una vez más a Conectando Ideas, yo soy Raúl Salas y hoy tenemos un programa muy interesante, sobre todo aquellos que piensan que es fácil llegar a 100,000 seguidores, todos aquellos que creen que se puede llegar al extremo de las redes sociales tan solo utilizando pautas. El día de hoy vamos a hablar justamente de todo el mito detrás de cómo generar una buena estrategia de marketing digital, Facebook, Instagram, Google, y para eso tengo un gran amigo, seguramente ustedes lo conocen, es parte de nuestro equipo desde hace algunos años y por supuesto un gran amigo, Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Raúl, estoy muy contento de estar aquí en Conectando Ideas y pues vamos a platicar un buen rato de este tema que estoy seguro que a muchas personas les ha de interesar mucho. Sí, sobre todo porque, bueno, nosotros aquí en Kobler, pues bien saben que parte de nuestra estrategia o de nuestros fuertes son las estrategias de comunicación digital. Por supuesto, pues el estratega máximo eres tú, Miguel. Tú has llevado a muchos de nuestros clientes a ese gusto del placer de los seguidores, de las interacciones, pero sobre todo algo bien importante que es la conversión. Y de eso vamos a hablar un poquito, pero antes de eso me gustaría que platiquemos un poco desde cuándo nos conocemos. Es de cajón hablar de esto porque tenemos varias anécdotas que han ido y venido a lo largo de los años por diferentes cuestiones, ¿no? Pero algo bien interesante es que pues vivimos en Mérida, somos más o menos de la misma generación, vivimos por el mismo rumbo, pero cuéntame, Miguel, nosotros nos conocimos probablemente en Taekwondo. Es correcto, nos conocimos de chicos yendo a clases de taekwondo, ahí con el profesor Fernando Saucedo. Gran Gran profesor, profesor. alguien que nos ha dado bases, inclusive aquí en Kobler y en muchísimas otras cosas de la vida, nos ha dado bases de valores fundamentales como la disciplina, la paciencia, la tolerancia y la agresividad, que ahorita vamos a hablar de esto, que no es lo mismo que violencia, ¿va? Sí, del taekwondo creo que nos dio una base muy importante de valores, ¿no? O sea, una moral como que muy de tampoco no rendirte, ¿no? O sea, de ir, tener la capacidad de seguir adelante, ¿sabes? La resiliencia, ¿no? Sí. Y fíjate que yo tengo a Fernando Saucedo como uno de mis más grandes maestros y justo ahora que falleció desgraciadamente el profesor Daiwan Moon, una eminencia en el deporte, en el taekwondo, sobre todo en el arte marcial más allá del deporte, y que además pues logró, ¿no?, trabajar con grandes personas y personalidades del taekwondo. Tuvimos el gusto ahí de conocer a varios de los maestros que trabajaban junto con él. Pero lo importante del taekwondo, ¿qué sería para ti, Miguel? ¿Qué es lo que más te dejó que tú digas hoy en día, chispas, yo me acuerdo de eso y al día de hoy lo sigo practicando? Pues mira, lo que más me dejó esa experiencia del taekwondo es la dedicación, ¿no? O sea, el hecho de, pues obviamente cuando lo empezamos éramos niños, ¿no? O sea, digo, ahí nuestros papás nos ponían ahí una actividad tipo en las tardes para hacer Deportiva, seguro, deportiva, ¿no? ¿no? Para que se canse el niño. Para que se canse. Pero conforme pasaron los años, ¿no? O sea, luego cuando ya estás, digo, yo presenté el examen cinta negra, ¿no? O sea, sí pude, o sea, logré, tipo, pues graduarme, ¿no? De taekwondoín. Sí me deja esa sensación, ¿no? De que es la dedicación, ¿no? La disciplina de estar en un deporte, en un arte marcial en este caso, ¿no? De constancia, ¿no? O sea, ya no es una obligación, sino es como algo de que es parte de ti y es aprender y es desempeñarse, ¿no? O sea, Y fíjate que yo he tenido el gusto de muchos de nuestros compañeros del taekwondo, que además eran de diferentes edades, honestamente, veía cintas negras, cintas rojas, cintas de todos los colores y además de diferentes edades, y me los he encontrado en el camino también del trabajo, a muchos de ujú. ellos. Unos se volvieron diputados, otros se volvieron políticos, otros empresarios, grandes inmobiliarios, que al día de hoy, ahí está Oso, ahí está Rita Farhat, está Seidi, están pues el mismo Carlos Jaime Gómori, gran amigo en Cerveza Ceiba, por supuesto. Ahora sí que el profesor Jorge Vargas, ahora sí que todos los que estaban ahí, me da gusto que han sido personas que han despuntado y deslumbrado también en diferentes dinámicas y creo que lo que nos une a todos son estos valores, esta construcción de sistema de valores de disciplina, puntualidad, resiliencia, honestidad y bueno, a mí me encanta, no solo por promover el deporte, sino por el arte marcial. Yo creo que eso es lo que nos llevamos pues de esa academia. Y años después nos encontramos después del taekwondo como compositor. Eres un gran compositor y desde ese Gracias. entonces ya yo hacía mis primeros pininos, hacía yo mis entrevistas, tenía yo ahí una revista con Ramón Franco y Juan Lara que se llamaba Vida U. Me acuerdo que hicimos una entrevista muy peculiar a los Lasgori y eso yo creo que es un episodio completo. A ver, cuéntame un poquito de
Los Lasgory, ¿cómo llegan allá? ¿Quiénes son? Para los que no conocen, que tú tienes toda esta faceta de músico. Pues mira, Los Lasguri es un proyecto muy bonito que hice con Hermanos de la Vida. Fue un proyecto que nos introdujo a la vida profesional de la música, ¿no? O sea, entrar y crecer un proyecto como ya una visión de empresa, ¿no? O sea, invertíamos dinero, invertíamos tiempo, mucho esfuerzo pues, en ensayos, en grabar música, en promoverla, en estar tocando en todos los venues, hacer medios, o sea, hacer muchas entrevistas con los Lasguri y logramos muchas cosas que era como... Estuvimos en ese entonces en todas las radiodifusoras, o sea, estábamos en todas. Y en ese entonces era algo casi imposible porque todas querían exclusividad. Aún siendo un artista local, tú te tenías que casar con una de ellas. Y en ese entonces no habían redes sociales, ¿no? No, O sea, nos tocó era MySpace, era Metroflog. O sea, nos tocó el principio de las redes sociales, que si tu Facebook, que si tu Instagram, ¿no? Pero todavía no había como esta visión de... O sea, todavía no medíamos el impacto que tenían tipo los números y los views en ese entonces. Para nosotros en ese entonces era mucho el tocar, el presentarte, el justamente tener tu nota en el diario, tener tu tuvieron varias, en la radio, en la tele. Eso nos llevó a pues la oportunidad de abrir conciertos aquí a nivel Mérida a bandas como Enjambre, festivales con Natalia Lafourcade, Caloncho, Mon Laferte. O sea, lo hicimos todo aquí a nivel regional, ¿no? Eso, de hecho, ahí fue cuando comencé a tener esta experiencia del music business, ¿no? O sea, tener como otro mindset o sea, esto no es solamente un hobby, claro, sino es una carrera, y dentro de esta carrera hay marketing, hay mucha promoción, hay mucho negocio. Y hay toda una industria, ¿no? Que está recién nacida o recién adaptada, evolucionada. Porque yo siempre digo que las industrias solamente se transforman, ¿no? O sea, siguen habiendo los mismos personajes, pero desde diferentes formas y maneras. Pero aquí me gustaría dar una pausa. En los Lasguri, ¿cuántos años tenías cuando empezaron los Lasguri? Cuando empezaron los Lasguri teníamos 20 años, si no me equivoco. O sea, 20 años por ahí. Ya estábamos en la universidad precisamente, y fue muy bonito, o sea, fue muy bonito por todas las experiencias que nos dio, o sea, digo, a mí me dio entrada a un mundo, como te decía, del music business, ¿no? O sea, y eso me hizo mudarme de ciudad, o sea, completamente. Yo viví, para quienes no sepan, viví casi una década en la Ciudad de México, ¿no? O sea, ahí intentando igual, pues me fui a estudiar, me fui igual a buscar carrera, como a desarrollar esta parte de la música, ¿no? Al principio con los Lasguri y luego me fui yo de solista, yo con mi otro proyecto que era Cardenal, y eso me dio entrada, digo, a trabajar dentro de la industria, ¿no? A trabajar en una agencia de representación artística y conocer ya pues como que en otro nivel, o sea, a un nivel ya, nivel nacional e internacional, o sea, trabajar con artistas y proyectos de otro calibre, ¿no? O sea, estar y conocer tras bambalinas cómo funciona un evento, un tour, cómo es todo, pero ya desde otro contexto, ¿no? O sea, cómo trabajan las disqueras, cómo trabajan las agencias con otras agencias. Justo me gustaría parar ahí, porque creo que hay mucha gente que no ha terminado de ver esa parte de la industria. Mucho artista, mucho compositor, piensan que es pues ahorrar para el máster, te entras a estudio, sales con tu canción y le pones una portada y listo, ¿no? Claro. Y ahí terminó el proceso. Pero la realidad es que no es así. Cuéntame un poco. A ver, yo diría, bueno, yo sé de esto, pero quiero que lo expliquemos al auditorio. Existen como dos partes de la industria musical. Los que están entrando o están empezando su vida profesional musical y los que ya conocen de esta industria y pueden, pues, experimentar de otras formas. Pero pensemos que eres un artista local. ¿Cómo funciona pues el tema de las disqueras? ¿Los Lasguri, Cardenal o tú como Miguel Peraza han firmado con estas disqueras? ¿Cuál es la experiencia? ¿Funciona, no funciona? ¿Lo recomendarías? Mira, yo en mi experiencia todavía no firmé con una disquera. Tuvimos igual con los Lasguri alianzas, estrategias con distribuidoras, con agencias, con ciertos representantes artísticos que de cierta manera te abren las puertas a su networking, ¿no? Lo más importante de esto es que esta industria se maneja mucho con ese networking, ¿no? Buscar oportunidades en todos lados. No se trata solamente de... Pues sí tiene que haber una inversión, pero una inversión sin una estrategia y sin aliados,
pues difícilmente te va a llevar, ¿no? O sea, al final esto es un trabajo en equipo y tienes que aprovechar pues todos los recursos que tengas a la mano, ¿no? O sea, tener gente de confianza que te ayude a eso. Ahora, me preguntas sobre los sellos discográficos. Así como las empresas, los proyectos artísticos también tienen fases, ¿no? O sea, un pequeño proyecto, un artista nuevo, pues es una pequeña empresa. A lo mejor al principio no va a necesitar realmente un sello discográfico, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque no tiene todavía los recursos, no está listo para eso, ¿no? O sea, porque estás construyendo una marca. Ah, vaya, Una marca. pero voy a volver a empezar, tipo Ok. Ya hablando de los sellos discográficos, pues los sellos dependen mucho de la fase en la que esté tu proyecto. O sea, así como los proyectos y las empresas tienen similitudes. Depende de dónde estás, pues es como tu gama, tu alcance de tu servicio, ¿no? Un pequeño proyecto es una pequeña empresa, ¿no? Al principio no va a necesitar realmente ese servicio de sello discográfico, le va a quedar grande. Lo que tú tienes que hacer al principio es construir tu concepto artístico, crear canciones, evidentemente, muchas canciones, probarlas, lanzarlas, hacer un plan de contenidos, administrar tu presupuesto y lanzarlo, buscar aliados en cierta medida y construir una comunidad. Una vez que empiezas a mover toda esa estrategia orgánica, crees una comunidad, comienzas a hacer tu primer evento, la gente empieza a ir. Cuando alguien hace bien las cosas, solito el medio se da cuenta y solito se te va a acercar una agencia, un sello discográfico. A ver, ¿qué vamos a hacer? Digo, ya vi que reventaste en TikTok, ¿no? Ya tienes 500,000 de seguidores por tu cuenta. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo no recomendaría a un artista pequeño así que su primera meta sea un sello porque no te va a servir ahorita. Si no tienes nada construido, difícilmente vas a aprovecharlo, sí, ¿no? Sí. Pero también recordar un poco que las disqueras al final, o en estas grandes firmas, lo que brindan es un intercambio, ¿no? Uh-huh. El famoso catálogo. El catálogo musical por tanta lana, ¿no? Claro. Yo te presto a ti 300, 400, 500 mil pesos y tú me garantizas crear un catálogo digital de música que yo pueda explotar y pues que pueda regresar ese retorno de inversión, ya sea por reproducciones, ya sea por eventos, conciertos, boletos, merch, etcétera. Pero ¿tú cómo ves esa parte de la industria? ¿Consideras que es algo positivo? ¿No se está quedando quizá anticuado para la actualidad? ¿O crees que todavía existe como ese rayo de luz de que existe la oportunidad de pegarle un gran hit y que la disquera efectivamente funciona a tu favor y no como una presión de que ya le tengo que devolver el dinero? Claro, pues depende mucho pues de tu concepto, de tu género, a quién estás dirigiéndote tú como artista, o sea, quién es tu público, o sea, eso de que todos es música para todos, así como en las empresas, es para todos, no, o sea, hay música más popular, hay trends, sí, o sea, si tu música va por allá, pues a lo mejor sí te convendría pues hacer una alianza con una disquera. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues como tu música es popular, pues sí podrá aprovechar los recursos que un sello discográfico. Claro. Sí, si tu género es de nicho, o sea, si tú ahorita de nicho es el post-punk, el showgaze, ¿no? O sea, yo conozco proyectos que son muy buenos y que acaban de, no sé, hacer un sold out en el Teatro Metropolitan, que es un foro de 3,000 personas en la Ciudad de México, es un foro importante, o sea, tú hacer eso ya te pone en otro nivel, ¿no? Claro. Que lo han hecho en total independencia. O sea, sí tienen agencias, sí son agencias de géneros específicos, pero sin la necesidad o la ayuda de una disquera grande, ¿no? O sea, si tú vas a aprovechar la infraestructura de un sello discográfico, es porque te conviene, ¿no? Y tu proyecto pues ya está en un punto que ya es redituable, ya es un negocio. O sea, y tienes que ser muy claro que pues, o sea, tienes que ceder cosas. En este caso pues cedes derechos, cedes porcentajes, cedes tu tiempo, o sea, cedes mucha parte de tu tiempo a las demandas y pues, lo que pida la disquera. De terceros. A veces no solo es la disquera, a veces hay intereses de plataformas, hay intereses de eventos importantes, o sea, vas a tener que tocar en un festival de tal radiodifusora porque pues
Es lo que toca. Es lo que toca, hay que hacer un convenio y modo, ¿no? Y hay que hablar un poquito, ¿no? De que a veces pensamos que las palabras, y vamos a entrar ahí un poco en el glosario, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo un artista necesita un manager, por ejemplo? ¿Tú cuándo consideras que un artista ya requiere tener manager? Cuando yo no le da el tiempo, o sea, honestamente, al principio no recomiendo tampoco tener manager porque no lo necesitas, todo lo puedes gestionar tú y honestamente, ahí en casa, se los digo a los artistas locales que me escuchan o Es emergentes. necesario. Es necesario que tú aprendas ese proceso. O sea, es necesario que tú sepas cuál es el trabajo en todo aspecto. O sea, desde el concepto artístico, o sea, la estrategia de comunicación, tipo las redes, la programación, presupuestos, en qué se va a invertir, los anuncios, cómo se maneja un booking, cómo se hace un evento, cómo consigues medios. O sea, sí puedes buscar aliados, claramente, que te ayuden a realizar estas cosas. Pero esos aliados muchas veces no van a llegar solos. O sea, esos aliados llegan cuando ven que tú... Lo necesitas y lo requieres. pero que tú ya estás haciendo un buen trabajo tú solo. O sea, tú Claro. ya estás demostrando resultados sin la necesidad de tener un equipo. Y esa gente llega sola, se da cuenta. Oye, no solamente Y cree en tu proyecto. Cree en tu proyecto. Es como, güey, o sea, escuché tu música, estoy viendo tus redes, estás tocando en todos lados. Veo que la gente te comenta, interactúa contigo. O sea, vi que te fuiste, no sé, hiciste una interacción en un parque y llegaron 20, 30 personas. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo te ayudamos? Así es como realmente suceden las cosas normalmente. O sea, Pues fue prácticamente trabajando, ¿no? trabajando y... Oye, Miguel, y bueno, el manager entendemos que es la persona que va a apoyar como en la agenda, el booking, un poco de la calendarización de acciones, de actividades del artista, pero ¿qué otros elementos deben de considerarse dentro de un artista emergente hoy en día? Por ejemplo, contamos con varios amigos que se acercan a nosotros y nos piden como asesoramiento o asesoría para poder lanzar canciones. Esta metodología, ¿cómo la comercializas o cómo los apoyas? Primero el manager y luego difundir la canción, primero se difunde la canción y luego va un manager para un tema de tour. ¿Cuál sería la función? ¿Primero le meterías como una estrategia de pautas o una campaña de comunicación? Yo lo primero que te diría es bajar muy bien tu concepto artístico. O sea, porque todo va a surgir de allá, ¿no? O sea, hay cosas técnicas que pues una vez que agarras la práctica suceden por sí solas, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, hacer contenido, ¿no? O sea, hacer contenido ya es como un default de la industria. O sea, tú tienes que hacer tu calendario y saber qué vas a grabar, cómo lo vas a grabar. Pero mucha gente se bloquea de enseguida porque es como, justamente es la ansiedad de, ¿y qué voy a grabar? O sea, ¿Y qué va a o sea, hacer? ¿qué voy a ¿Qué hacer? O decir? sea, ¿qué voy a decir? O sea, pero si tú bajas muy bien tu concepto, tú ya sabes qué vas a grabar. Tú ya sabes qué vas a decir, cómo lo vas a decir, a quién te estás ¿Qué le estás hablando, a quién no? estás hablando. Y solito sale. O sea, esa es tu primera chamba, ¿no? O sea, armar muy bien tu concepto, hacer tu contenido. Ya en un espectro como de, bueno, vamos a hablar de eventos, por ejemplo. Ok. O sea, yo antes de decir, tipo, necesitas un manager, tal vez sí necesites, pues, un contacto, un booker, ¿no? O sea, alguien que te dé la entrada pues, a eventos, a ubicar a la persona que organiza eventos en tu ciudad, tipo, por ejemplo. O sea, ¿a quién tengo que hablarle? ¿No? A esta persona. Oye, tengo un proyecto, quiero tocar, ¿no? Va. O si de plano no encuentras a nadie, tú mismo, o sea, tú mismo. Estamos entrando en una época, o sea, todo es cíclico. O sea, cuando yo empecé tocando a los 15 años, o sea, en secundaria, existían estos personajes. Siempre existieron los personajes, ¿no? Siempre, O sea, es lo que te digo, siempre siguen los personajes, pero íbamos evolucionan. a tocadas, tipo así, en el centro de salud o tocadas de garage y así. Y dices, ¿quién organizó él? Te acercas, oye, güey, tengo una banda. Para no tu sé próximo qué, evento. no sé qué. Y así empiezas. Y si no, pues organizas tú tu propio evento. Pues ahorita estamos en una época en la cual, honestamente, o sea, no hay tantos foros como había antes. Ya no está el DeLorean, no dilo. está, o sea, no, Un saludo a todo el equipo del DeLorean, los queremos. O sea, ya no hay tantos foros. Los foros que hay, pues ya están más competidos. O sea, claramente todo el mundo quiere tocar en los que ya tienen buen audio, tienen buen todo. O sea, o están muy desproporcionados foros que a lo mejor son de
de 300 personas para arriba, y pues obviamente tú con tu banda, o sea, o 2, 3 bandas locales nuevas, difícil, o sea, Difícil se llene, difícil se pero llene, también va a es ser más picar esfuerzo. piedra. Es picar piedra, digo, está regresando mucho a las fiestas, en el sentido de hacer toquines en fiestas, como más caseros. Antes había eso. Yo me Antes había acuerdo mucho que de ibas eso. a una pachanga, una fiesta en la casa de alguien y se armaban ahí el Ujú. toquín, y estaba ahí la batería. Yo me acuerdo alguna vez de haber ido a una tocada a casa de Claudio, de Clubs, y ahí estaban tocando y todo, y la banda. Y no precisamente habían DJs, ¿eh? Antes de que hubieran DJs, habían Había bandas, muchas habían bandas, toquines, sí. güey, Y como sí. que como que quiere regresar esa onda, ¿no? O sea, De los toquines. o sea, hacer comunidad local, güey, o sea, paradójicamente, ahora que tenemos mucho acceso a, pues, a las redes sociales y tener un público, pues, internacional, mundial, viral, güey, o sea, que todo el mundo te puede escuchar. La ironía es que estamos regresando a hacer comunidad local, ¿sabes? A hacer eventos aquí porque, pues, lo que más dejas es el en vivo hoy en día. Pero es que estamos hablando también que tuvimos ese cortón del 2021 con la pandemia, que igual pues nos obligó a no vernos, a no considerar o perder estas tradiciones, como te decía, de los toquines, las Ujú. fiestas, las pachangas. Y bueno, ya retomando un poquito más del tema de la música, sí me gustaría que platicáramos sobre el tema de Escúchamex. Estas sesiones en vivo, Circle, Tiny Desk, todos estos formatos, cuéntame, ¿qué opinas de esto para la banda? ¿Es bueno, es positivo? Digo, es algo que nosotros producimos en casa, pero definitivamente viene inspirado de otros Ujú. proyectos. ¿Tú cómo podrías analizar esta igual como temporada de armar como conciertos en donde no debería de haber conciertos? A mí me parece increíble, o sea, esta industria no podría funcionar si no hubiera como aliados, justamente agentes que ayuden a crecer, digo, la música en todos los niveles. No se trata de solo apoyar a los artistas ya posicionados, a los grandes, a los que ya están haciendo, ajá, eventos en el Estadio GNP o están haciendo en el Palacio de la Música. No, se trata de apoyar toda una escena local. O sea, yo me acuerdo hace muchos años, ya hace 15 años, pues había muchos eventos públicos, o sea, de que tanto en el carnaval o siempre que se aprovechara el Festival de la Ciudad, había tarimas, foros y se invitaba a a A todas toda la las comunidad del bandas, digo, circuito. todo el circuito y todos tenían oportunidad de tocar, ¿no? Inclusive pues se hacía más, digo, no estoy diciendo que no suceda ahorita, ¿no? De que haya abridores en conciertos grandes, pero se veía mucho más tipo apoyo talento local. Digo, yo entiendo, hay un negocio que mantener y hay logística y pues hay muchos temas involucrados para poder realizar esto, pero sí se necesita iniciativa, ¿no? Y una cuestión de conciencia de ciertos agentes, ¿no? O sea, lo que hace Escuchamex es esto precisamente, ¿no? Dar un espacio al talento para darse a conocer, ¿no? Y qué mejor manera que tocando, ¿no? O sea, tocando una sesión en vivo de una manera, pues, lo más puro posible, de que en esta sesión de Escuchamex son sesiones prácticamente acústicas, Acústicas. mostrando, pues, lo más puro de un artista, ¿no? Ya el artista, pues, es aprovechar, pues, esos espacios Para darse a conocer, para darse a para conocer, hacer comunidad para también. levantar su voz, que se escuche su música principalmente y, pues si bien sabes, ¿no? Hacer contenido, ¿no? Y es ahí donde quiero llegar, porque decías en una de las entrevistas que, bueno, ya lo dijo Miguel, él es músico, tiene su propio proyecto musical, tuvimos el gusto de grabar ahí una session muy Gracias. padre, hay un remix, un popurrí de Cardenal y Miguel Peraza, y estuvo muy padre, pero decías tú en la entrevista, ya ha evolucionado el artista, ya no es solo alguien que compuso una buena canción, alguien que solamente tiene una voz melódica o tiene una destreza llamativa en algún instrumento. Tú decías en tu entrevista, ya tenemos que ser artistas, creo que completos o integrales, creo que fue la palabra que utilizaste, porque ya son generadores de contenido, influencers, pues son tendencia, que si cómo se visten, que si con quiénes se juntan, que si tienen el cover o la colaboración, Ujú. que ahorita está muy de moda las colaboraciones, y transforman nuevamente la industria. Y eso hace que también el artista que decía, bueno, ya por fin existe el internet, ya solo tengo que subir mi canción, va a ser un hit y listo. Y te encuentras con que hay 10 millones de personas queriendo hacer lo mismo. O sea, sacar su rola, sacar su canción, son hábiles en algún instrumento, melódica la voz, buena profundidad en las canciones.
y batallas con jalar la atención del auditorio. Tienes a plataformas como Spotify, pero que también tienen sus mañas y su industria pues, bien planchada. Digo, no es que tenga sus mañas la marca o la empresa, sino la industria como tal, es pues interés de sí mismo, ¿no? Siguen siendo ellos quienes manejan el top 10, quienes manejan el top 100 escuchados, quienes deciden las playlists, pero esta democratización de la música también ha logrado escabullirse en estos como huecos del sistema, ¿no? No veo que, o yo no creo que precisamente sea algo maléfico que Spotify, Deezer o estas plataformas estén generando, o sea, hablando de algunas marcas. No creo que lo hagan de manera consciente para herir al auditorio o a la industria, pero considero que a veces en la misma operación terminas golpeando un poco a quienes no tienen las mismas herramientas para trabajar. Es decir, no es lo mismo alguien que vive en Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Sinaloa, Baja California, que alguien que vive en Guadalajara, que vive en Monterrey o que vive en Ciudad de México, que son las cunas de todas estas macro bandas que hemos logrado escuchar y que nacen de México. Y lo digo porque los siento un poco desconectados. O sea, la industria de lo que pasa en las plataformas de streaming está muy desconectado de la presencia real de la música. Está más enfocado en la industria comercial musical que en el descubrimiento artístico. Entonces ahí nos como que llegamos entre lo técnico y lo puritano, y por el otro lado como lo experimental, lo realmente banal. Entonces, pensando en esto, ¿cómo ves ahora los requerimientos para ser artista? O sea, ya no basta con ir a clases de guitarra. O sea, ahora tengo que saberle al TikTok, ahora tengo que saberle a tendencias, a tener que hacer una colaboración con, no sé, Peso Pluma o algo de estos nuevos géneros que están saliendo, corridos tumbados, cumbias, como estas mezcolanzas así medio interesantes, antes de poder pensar en lo que a ti verdaderamente te gusta tocar. Claro, sí, ¿No? sí. ¿Cómo lo percibes tú que estás dentro de ese mundo, no caer en eso? O sea, porque yo no he escuchado que te vayas a lo urbano o que te vayas a algo popular por el simple hecho de agradar. Y creo que es ahí donde entra el problemilla. Sí, Que a veces el artista se esmera demasiado en agradar, ¿no? Sí, son demasiadas cosas. O sea, primero el punto este de que el artista pues tiene que ser completo, integral. Y no es algo que sea nuevo, honestamente. O sea, si tú pues, haces análisis y ves a proyectos desde los 80, 70, o sea, desde que empezó la música, desde que entró la televisión y tú podías ver al artista En la televisión. en una pantalla, ya podías ver su cara, o sea, darle cara a una voz que solo escuchabas en la radio, pues la parte de la imagen siempre ha existido, o sea, siempre ha existido esto de que pues hay que tener un concepto, ¿no? Claro. Empezando desde los Beatles y pues luego Michael Jackson en los 80s, luego que si en los 90s los Backstreet Boys, Britney Spears, todo eso coincide en el hecho de que tiene un concepto artístico, o sea, hubo alguien que se sentó Y pensó y en todo pensó en esto. una estrategia, a lo mejor no le llamó una estrategia de comunicación tal cual, como un concepto Pero como muy que firme. estableció las bases de su imagen. Pero sabía que tenía que tener, su música tenía una imagen y una personalidad, ¿no? O sea, decir no, desde las redes, no, siempre ha existido. Y la realidad es que los proyectos o los artistas que hacen una diferencia más trascendental son los que están comprometidos a otro nivel con su música. O sea, no se limitan a algo que sea solo, mi trabajo está en el estudio y luego pues ir a tocar y es lo que yo quiero hacer, ¿no? Digo, hay artistas que sí lo hacen y está Claro. chido, pero los artistas, los cantantes, las bandas que están pegados a sus proyectos en todos los conceptos, o sea, no es como de que, sí, tengo un manager y él ya me hizo mi imagen. No, güey, nadie va a hablar por ti. Bueno, sí, habrá quien sí, pero... Habrá quien se deje, pero no es lo recomendable, ¿no? O sea, uno tiene que tener Y propuesta. luego por eso suceden muchos casos de rupturas allá feas y cosas así. Pero el artista que está comprometido de que, no, a ver, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo lo voy a decir?
dónde vamos a tocar, digo, y cómo vamos a tocar, y cuánto va a costar el boleto, y cuánto es la inversión, y o sea, vamos a hablar Claro. de Y hacer porcentajes. inversiones inteligentes, ¿no? O sea, Sí quiero cuánto ser vamos, músico, pero también define un presupuesto cuánto para vamos a, inversión. sí, o sea, cuánto vamos a pautar, vamos a hacer un plan de medios, a qué medios vamos a ir, con quién voy a hablar, o sea, Esa hay una estrategia. gestión estratégica de cosas. A lo mejor no lo ves tan como así de, o sea, como estratega, ¿no? O sea, muy Claro, clavado, pero sí estás comprometido en todas las áreas, hasta en lo legal. O sea, digo, tú lees, o claro. sea, si te van a dar un contrato, léelo. O sea, léelo para saber, digo, a qué estás ¿A qué te estás dispuesto. comprometiendo? Ajá, o sea, los porcentajes, las Los obligaciones, tiempos. las multas, o sea, Claro. las penalizaciones, o sea, todo tienes que estar metido en eso. Y los proyectos que despegan y hacen cosas más grandes son aquellos proyectos que supieron tipo, hacer la diferencia. Por eso les decía hace un momento, Hay que saber co- hacerlo. como un pequeño proyecto, no hay de otra. Tú tienes que involucrarte en todo y saber para que justamente llegue el día, no te quieran ver la cara. Porque tú dices, no, Spotify y todas estas cosas. Hace 10, 12 años que inició lo del streaming, nos lo vendieron como estas plataformas donde te vas a hacer tipo famoso y Y rico. vas a tener Y rico. vas a tener una exposición grande tipo a nivel mundial, ¿no? Tu música ya no está atada a solo vender discos de manera O a lo que la radio se local, le ocurra o poner, o la digo, tienes televisión. más libertad, ¿no? O sea, tienes más campo ancho. Muchos artistas digo, han aprovechado esto a su favor, claramente con las redes sociales, se hacen virales, se hacen trending, o sea, sus canciones, digo, sí, y artistas que igual pues, ya eran grandes, o sea, tipo, como el fenómeno de poner una canción en una serie de Netflix y que se vuelva viral y revive carreras, literal, o sea, Literal. todos vivimos en el mismo sueño, con la misma promesa, ¿no? De que un post, un reel te puede cambiar la vida, Sí. ¿no? O sea, esa es la promesa de hacer todo ¿Y esto. cómo se llama? ¿Macario? Macario Martínez es Macario uno de Martínez ellos, es ¿no? O una... sea, es un ejemplo de que un reel, o sea, y eso igual fue estrategia. El reel lo grabó y él cuenta en entrevistas que lo tuvo guardado como 2, 3 semanas. Ah, sí. Sí, él lo cuenta, hay una entrevista donde lo cuenta. Y que se lo mostró a gente de su confianza, oye, ¿qué opinas? Uno que otro manager. Y todos le dijeron, está bueno el material, tú hazlo, güey. Y tener el valor de Soltarlo, ¿no? soltarlo, ¿no? Y mostrarte vulnerable ante el mundo, ¿no? Al final del día, pues, como artista tú te sueltas, ¿no? O sea, tú eres vulnerable y muestras este lado tuyo muy, pues, Sensible. sensible, ¿no? O sea, y la apuestas y, ¿no? Y hablando de todo esto de las redes sociales, la artisteada, todas estas pues, estrategias de contenido, llegamos a una parte bien importante que es la pauta. De lo que tú eres estratega, eres pues especialista y experto, tú eres el responsable de que Carlita y sus amigas hoy tengan más de 100,000 seguidores en YouTube, por supuesto con el esfuerzo de todo un equipo, de los contenidos, pero no es cosa fácil. Fue en menos de un año, ¿correcto? Llegaron a los 100,000 seguidores. Cuéntame un poco de ese caso, de cómo hacer que un artista pueda tener pues alcance, esa viralidad, ese nivel de interés por parte de la gente. Y también, ¿no? Pues no es mágico, por supuesto hay un presupuesto detrás haciendo pauta, pero también no es nada más meterle $5,000 a una publicidad y listo, ya tienes 100,000 seguidores, ¿no? Claro, Y sin comprar, obviamente, seguidores. Estamos hablando de cosas auténticas, ¿no? Si sí, no, o sea, estamos no, hablando en serio. sí. Pues mira, con Carlita y sus amigas es un caso que tuvimos la oportunidad de tener este éxito, ¿no? En YouTube encontramos al público. Justamente lo más importante es tener una estrategia bien definida, ¿no? O sea, no es magia. Mucha gente tiene la concepción de que pones un anuncio y te va a resolver muchas cosas, que te va a dar streams, te va a dar seguidores, te va a dar fechas, tipo un mismo anuncio tal vez, ¿no? O sea, Lo va a hacer todo, ¿no? no, y hay que tener bien definidos nuestros objetivos. ¿Qué queremos lograr, no? O sea, queremos, pues, obviamente, justo, queremos más suscriptores. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que hacer una campaña de Google Ads De de suscriptores. suscriptores, ¿no? O sea, todo está en definir bien tus objetivos y usar las plataformas correctas para llegar a estos objetivos, ¿no? En el caso de Carlita y sus amigas, como tú dices, es el esfuerzo de todo un equipo. O sea, aquí todo un equipo se juntó, tipo, y desde la planeación, las ideas,
la grabación de la música, el concepto, o sea, la imagen, una estrategia de contenido orgánico, o sea, todo esto, o sea, las pautas no funcionarían si no hubiera un producto de calidad, principalmente. No puede funcionar sin una estrategia de comunicación clara, ¿no? ¿A quién nos estamos dirigiendo, no? Pues vamos a hacer un anuncio. Nosotros sabíamos que en YouTube está nuestro público. ¿Por qué? Porque está YouTube Kids, ahí hay una comunidad de niños tipo, que Hay contenido enfocado para niños, es algo que ven el público. Claro, pero también nos queda muy claro que a lo mejor los niños no son los que deciden al final quién pone pues, los contenidos, son los padres de familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablarle a los padres vamos a hablar a los padres de familia, vamos a presentar el proyecto para que se lo pongan los niños. Y afortunadamente conectó. La gente lo está viendo, se lo pone a sus hijos, y ahí nos están llegando los comentarios. Claro. Afortunadamente ya llegamos a una fase en la cual el mismo algoritmo ya está recomendando los videos, los shorts, o sea, tú ves ahí una comunidad respondiendo a esto, videos, ¿no? O sea, claro. Entonces, no podría servir si no tienes bien claro todo. O sea, esto es una estrategia integral de muchos aspectos. Y esa es otra parte, ¿no? Muchos clientes de pronto llegan pensando que nosotros le podemos preguntar todo a ChatGPT, ¿no? ChatGPT, dinos, ¿qué onda con Carlita y sus amigas? Y dinos la estrategia, porque me decías un chiste, ¿no? Necesito estar mañana en el top 1 de Google. Sí. Y ChatGPT respondía algo así como, imposible. Se requieren 6 meses para lograr un resultado. Oye, y hablemos de tiempos. Si un artista entra a trabajar, bueno, tú tienes el servicio de pauta digital para música, para lanzamiento musical. ¿Qué necesita tener ya el artista para poder empezar a trabajar contigo? ¿Qué necesita primero? Pues claramente redes sociales. Ok. O sea, tú no se las creas, ellos ya tienen que llegar con su sí los ayuda a crear en ciertas ocasiones. Para Meta Ads, necesitas tener tu cuenta de Facebook, tu fanpage, ¿no? Ok. Ya llegamos a un punto en el cual muchos proyectos ya no usan Facebook. O sea, ya su canal de comunicación no está allá. No está allá. O sea, generacionalmente no está por allá. No está allá. Mucha gente cree que Facebook Facebook es obsoleto. Y la realidad es que no. Facebook sigue siendo un buen medio de promoción pagada, honestamente. O sea, muchas de las campañas funcionan allá. Y para poder administrar anuncios tienen que ser de ahí, ¿no? O sea, para que yo pueda administrar anuncios de Instagram, tienes que tener vinculado tu Instagram con tu Facebook. Y ahorita que ya se vienen las campañas de WhatsApp, ¿no? Sí, que también, ya viene el WhatsApp atrás respirándonos en la nuca, de que ahí viene y también vamos a tener que operarlo. Digo, ya fuera ahí de lo técnico, ya así de cosas técnicas, o sea, yo mi consejo a todos los artistas que nos escuchan o a empresas pequeñas, no le hagan el feo a canales de comunicación que no te gusten. No tiene que ser tu canal de comunicación favorito, principal. como TikTok. Como TikTok o como Shorts en YouTube, ¿sabes? O sea, mucha gente tiene olvidada la sección de Shorts y YouTube es para ciertos géneros, para ciertas empresas. Es un canal de comunicación, de hecho podría ser más efectivo porque las comunidades son diferentes dependiendo de la red social, ¿no? Entonces... Sí. Yo no le haría el feo a ninguna plataforma en el sentido de que exista el canal de comunicación oficial. Okay. Es algo que si quieres ser pro, pues ten todas y dale mantenimiento de que pues mismo ahí anuncia. Igual puedes tener la principal, ¿no? A lo mejor tu principal está en Instagram y de ahí sale todo lo demás, o tu principal está en YouTube y después lo compartes, quizá el mismo contenido refrito, pero tu principal es YouTube, ¿no? Claro. Ok. Ya de segundo, son 2 cosas que vienen después. Obviamente es definir un presupuesto. Ok. O sea, si vas en este caso, o sea, yo doy mis servicios a empresas, agencias, artistas para hacer pautas. O sea, y es un servicio profesional, ¿no? Claro. O sea, yo te diría, para hacer bien las cosas necesitamos contemplar un presupuesto viable, ¿no? O sea, un buen presupuesto que nos permita pues alcanzar de cierta manera los objetivos. Tampoco soy de la idea de que tienes que gastar todo tu dinero en pauta publicitaria, la verdad es que no. O sea, si yo te dijera honestamente como músico, lo más importante es invertir en música, o sea, en grabar. Eso es lo más importante. Sí. Pero sí, o sea, si vas a tener un lanzamiento, vas a tener un disco, vas a tener un evento importante en 2 meses, pues sí destínale un buen presupuesto, mano, voy a destinarle 2,000, 3,000 o 5,000 pesos a este lanzamiento, a este evento, porque quiero que pues sea un sold out o quiero que pues la gente lo escuche, ¿no?
para que yo igual te pueda ayudar a administrar ese presupuesto justamente, ¿no? Mi trabajo es ayudarte Administrar justamente administrar el presupuesto dinero llegar al objetivo. para que tengas resultados tangibles principalmente, ¿no? O sea, porque mucha gente invierte dinero y la gente que nos escucha en casa es un síntoma, un problema muy común que gasta dinero, se lo pone a un post de Instagram y se va el dinero y no regresa. O sea, Sí, nada más se pones ahí tu volvieron link de Spotify likes y ya. y el anuncio te dice que obtuviste, no, unos 5,000 clics en el enlace. Qué bueno. Y eso cómo convirtió. Y los streams, y los seguidores, o sea, y los views en mi video de YouTube, ¿dónde están? Entonces tiene que haber una estrategia totalmente de seguimiento, ¿no? O sea, primero que nada, entonces deben de tener sus canales armados, su canción obviamente lista para ser Y armen escuchada. un buen contenido, o sea, un buen plan de contenido. Esa es otra. ¿Contigo llegan a planear el plan de contenidos o ya tienen que Depende llegar con mucho su del contenido? caso. Me llegan muchos clientes que ya tienen muy bien definido su concepto, sus flyers, sus reels, ya los tienen. Y hay otros que tienen más dudas como de que, oye, ¿qué voy a pautar? ¿Qué me recomiendas? También se puede ver, ¿no? O sea, no tanto en la cuestión de la creación, sino en La planeación. sino en la planeación. ¿Qué es más importante? no, O sea, yo he visto muchos artistas que piensan que por publicar todos los días o publicarse en modo blogging van a tener un poquito más de interacción en nivel música. Y la realidad es que no es así. O sea, si tú te la pasas vendiendo blog, pues te van a consumir el blog. Si tú te la pasas generando contenido de música, te van a consumir música. Y yo creo que algo bien importante para ir aterrizando ya en este podcast de las estrategias de comunicación, la música y otras artes, creo que es bien importante que la gente tenga en consideración que no hay porque llegan los clientes y a veces nos preguntan así como, ¿qué opinas de esto y esto? Y luego, bueno, ¿qué opino? O si está bien o si está mal, ¿no? No hay una respuesta correcta. O sea, oye, está bien que yo invite a unos influencers a que hablen de mi canción. Pues todo depende, esa es tu estrategia, cuál es tu indicador, es tu público, es tu mercado, o simplemente lo estás haciendo porque alguien te dijo que lo haga, ¿no? Por el otro lado, creo que los artistas sí debemos entender, un artista es una persona, que todas las personas tenemos muchas caras, ¿no? Tu yo estudiado, tu yo hijo, tu yo hermano, tu yo pues artista, intérprete, músico, experto. Pero si tú quieres decirle todo a todos y mostrar todas tus facetas, es imposible. Yo creo que lo ideal es generar pues personaje, identidad y poder explotar al máximo los contenidos que tengan que ver con esa marca, que le hablen a los intereses de ese público y auditorio y tener muy claro cuál es el resultado final de vuelta. Te vas a presentar en un lugar, vas a vender boletos, vas a vender merch o simplemente lo estás haciendo por reproducciones, que también es válido, pero también que sepan que hoy en día es muy difícil vivir de reproducciones de donde tú quieras. O sea, ese mito de que te va a pagar Spotify o la streaming que quieras, pues es nada, ¿no? O sea, bueno, en comparación, yo creo que el valor real del artista a nivel comercial sí son las presentaciones. ¿Tú qué opinas? Pues al final es ya una mezcolanza de todo. O sea, la industria actual, si no es que, pues, honestamente, siempre ha sido así. O sea, pues siempre ha sido la venta, antes era la venta de discos, ¿no? O sea, pero ahorita se transformó a streams. Está regresando un poquito los formatos físicos como el vinilo. He visto que están vendiendo cassettes como merch. O sea, performance sí, people. Ajá, entonces... Siempre la manera de ganar música, pues obviamente son varios pilares, o sea, obviamente es los streams, que si la merch se vende muy bien hoy en día, los eventos, patrocinios, composición de canciones, o sea, Claro, muchos esa está artistas que favoritos, desde Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, ¿cómo se llama? Julieta Venegas, Leonel García, o sea, Adanovsky. todos ellos son compositores y le componen a otros artistas y viven de las regalías, ¿no? O sea, y es parte de, pues como te decía, ¿no? Si tú estás involucrado, tú vas a ver estas oportunidades de negocio en todos lados, ¿no? O sea, tú vas a decir, mira, voy a hacer una sesión de composición con esta artista, esta chica que pues, canta muy bien, le voy a dar una de mis rolas y ella va
Puede ser hit. Ella la puede poner en otro lugar, a lo mejor que tú como intérprete no podrías, ¿no? O sea, porque es otra... o sea, el trabajo del compositor es diferente al artista-intérprete, ¿no? O sea, es otra visión, pero son muchos ramos donde puedes generar ya ingresos como músico, ¿no? Sé que la industria actual tiene pues varias dificultades, honestamente, ¿no? Desde los tratos pues injustos, digo, de las plataformas de streaming, que si hay un monopolio igual, con las boleteras, o sea, las boleteras, o sea, o que si también hay una privatización de ciertos agentes de la música, de gente que toma decisiones. Oye, pues ahorita que lo planteas así, entonces nosotros así somos los rebeldes, ¿no? Pues no me gustan los medios, pues los creo. Pues no me gusta el concepto, pues lo creo. Yo hago mi propia plataforma. No hay industria, pues la creamos listo. Nuestra propia boletera. Pues creamos. Ahí está, y terminamos siendo el monopolio, ¿no? No, es cierto. Pero creo que la jugada, como te decía, ser agentes que den una industria justa, honesta, ¿no? O sea, lo que hablamos, que todo se retoma, ¿no? Lo que hablamos del taekwondo y los valores. A mí siempre me ha gustado jugar limpio, ¿sabes? Tipo, ser transparente. Yo con todos mis clientes, aquí está el reporte, aquí está yendo la venta, y ser sinceros, la neta no está yendo bien esta campaña, podemos hacer estos cambios, o qué onda, qué hacemos. Digo, no recomendaría aumentar el presupuesto porque la verdad es que ya está caro, o sea, no está funcionando este flyer. O sea, hay que ser honestos. Digo, al final del día, pues yo como músico también siento la necesidad de aportar mi granito de arena a esta industria, ¿no? Y hacerlo bien. O sea, sobre todo, ¿no? O sea, de que no se trata de que solo un lado gane dinero, ¿no? O sea, claro, que al final ese es el sentimiento que terminamos teniendo todos los clientes que hemos trabajado con agencias, que hemos trabajado con gurús, que hemos trabajado con coaches, ese sentimiento de defraudación, ¿no? Así como de, oye, pero ¿por qué no funcionó? Porque no se involucró. Porque la metodología no estaba adaptada a la fase en la que se encontraba el cliente. A lo mejor el músico todavía no había madurado lo suficiente como para poder aprovechar al máximo esa firma con alguna disquera, y mientras ya le debe 3 años de sus próximas creaciones, cuando antes no tenía más que 2 rolas y todas las 10 que vienen por atrás, pues también se las va a quedar la disquera. Entonces, bueno, hay que ser bien estratégicos y escoger muy bien al equipo. Tengo ahí una anécdota tengo varias anécdotas de artistas que conozco, amigos cercanos, amigas, que se emocionan muy rápido y contratan al manager, contratan al estratega digital, contratan al de redes, contratan a un stylist, y para el máster no más queda tantito, pero pues sacan ahí sus 3, 4 rolas, le echan un montón de pasión, pero luego el equipo que tienen parece más enfocado en cobrar el próximo mes que en poder dar el resultado deseado, ¿no? Este equipo que se muere en la línea contigo, y entender que tampoco es magia. O sea, en las estrategias digitales hay errores, hay cosas tan sencillas como no salió el anuncio. ¿Por qué? No sé. Facebook simplemente decidió que no le gustó y que hay que volver a hacer el anuncio desde cero. ¿Cuántas veces no ha pasado? O sea, todas las semanas. Muchas, pero sí te puedo decir, o sea, cuando funciona se replican las mismas condiciones. Claro. Y todo parte de tu concepto. Si tienes un buen concepto con un contenido de calidad que es consistente, y que está bien definido, le estás hablando a un público bien definido, funciona. Conecta. Cuando conecta, no hay manera. O sea, es ahí cuando suceden la viralidad, ¿no? O sea, cuando se despega un reel, o sea, ninguna publicidad pagada le va a ganar al alcance que tendría un reel o un TikTok que se te hace viral. No hay ningún presupuesto que se puede equiparar. O que sea, que tú sientes. O sea, no vas a gastar 50,000 pesos en un reel o sea, a mí se me hace ilógico. Y eso se los digo a todos mis clientes. Se me hace ilógico gastar presupuesto gigante solamente por querer tener seguidores. Y es que aparte nos llegan clientes que bueno, no son los nuestros, pero en general ideas que se han puesto sobre la mesa, donde piensan que publicar 3, 4 veces al día, todos los días, te va a dar esa exposición, ese alcance, le van a ganar al algoritmo. Y yo creo que Visitamex me ha gustado mucho, la parte de Escúchamex, la parte de cartelera, porque a pesar de que a veces hemos metido presupuesto, la gran mayoría de los contenidos, como conocemos a la comunidad, sabemos qué es lo que quieren,
¿qué les gustaría escuchar? La pregunta no es si se va a volver viral o no, sino es qué tan viral se va a hacer. Sí. A ver si esta semana llegamos a tantas vistas, etcétera. Ujú. Y yo algo que aprendí desde muy chamaco, nunca hagas nada por una validación de terceros. Es decir, si tu objetivo de grabar este video es que tus amiguitos de la secundaria digan, no inventes, efectivamente, si era buen músico, si era buen artista, jamás, güey. O sea, jamás va a pasar y es una motivación para mí muy tonta. O sea, esperar el reconocimiento y que mucha gente lo hace por eso. O sea, quiero que lo vean fulanitos, quiero que lo vean estos grupos de personas, quiero que cuando yo vaya a la siguiente fiesta digan, oye, qué padre estuvo tu reel. A ver, si esa es tu motivación, mejor no lo hagas. O sea, todo lo que salga al final de este esfuerzo, no lo tenemos que hacer por el reconocimiento, lo tenemos que hacer por el gusto de compartir el arte. Y yo creo que las herramientas de tecnología deben de impulsar el arte muchísimo más que la parte comercial. Para mí viene por añadidura. Si tú eres un excelente artista que haces auténticamente lo que te gusta, ahí tienes a Angelina de Putin, que siempre me encanta hacer bromas al respecto. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? La propuesta. Oye, ¿es melódico? No. De hecho, es, como dicen, es en escala, Ya me en acuerdo. microescala, microtonos. Es música microtonal. Microtonal. Entonces, ¿es melódico? No. ¿Se puede bailar? Tampoco, pero es apreciable. Sí. Me genera algo. Y yo creo que eso ha sido lo positivo de todas estas experiencias que tú has tenido igual en la música. Yo he visto conciertos de los Lasbury, fui a conciertos de Cardenal, he ido a conciertos de Miguel Peraza. Y creo que lo que hasta cuando tocas en el rancho, lo que la gente siente es lo auténtico. No lo está haciendo para lucirse. Nada más quiere mostrar que le sabe. O sea, para nada, al contrario, quiero compartirlo. Lo voy a compartir con ustedes. No les voy a cobrar, ¿eh? Entonces, para mí el artista tiene que enfocarse en eso. En no hacer las cosas para demostrar. No hay nada que demostrar aquí. Hay todo que compartir. Entonces, si nosotros enfocamos esas tecnologías para difundir el arte, no tu negocio, el arte, entonces va a venir como añadidura de vuelta el negocio. Porque al final no quiero vender boletos, quiero invitarte a mi experiencia, ¿no? Y no quiero venderte merch, quiero que seas alguien de mi ejército fanático que se ponga la camiseta por gusto y no porque lo voy a ver yo o porque alguien más lo va a ver y, ay, mira, a ver, dime 5 canciones de Cardenal. ¿No? Entonces, creo que para ir aterrizando este podcast, que la verdad me gustó muchísimo, es ¿qué consejo le darías para ir cerrando todo? ¿Cómo concluiríamos? El consejo perfecto para aquella persona que piensa que en la música puede encontrar su pasión. No el negocio, pero sí la pasión. ¿Qué le dirías? Mira, vivimos tiempos raros, difíciles, honestamente. Hay una enfermedad, creo yo, en las redes, que es una epidemia. O sea, hay una ansiedad, un estrés global, o sea, que se está contagiando. Todo el mundo está en un burnout increíble de contenido, saturado, desesperado, triste y molesto. O sea, al mismo frustrado, todo al mismo tiempo, ¿no? Hay una frustración porque no solo son los artistas, son los empresarios, son las marcas, son todos los profesionales, toda la gente que se quiere abrir un sueño en la vida, o sea, digo, donde nos vendieron una idea de que los sueños se cumplen a través de las redes sociales y a través de, estás a solamente un video de volverte famoso o cambiar tu vida. Y creo que todos estamos en esa desesperación, porque yo entiendo ese dolor, lo entiendo tanto como artista, tanto como profesional y como persona. O sea, tú posteas, haces un reel y no recibes la expectativa que tenías, ¿no? O sea, porque tú le metiste tanto empeño a un video, a un reel. ¿Te esforzaste tanto en caer bien? Le pusiste tanto corazón, tipo, ya ni siquiera en caer bien, sino pasionalmente igual, en la ¿no? pasión. Le metiste auténtico, tanto corazón a una canción, a un producto, a un evento, a lo que tú quieras, Raúl. Y la gente no responde, no conecta, ¿no? O sea, dices,
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué ese video de ese perro Haciendo cualquier cosa, tío, tiene más? Digo, el perro está bonito. pero aún así, o sea, entiendo esa desesperación. Mi consejo es decirles, sepan muy bien en dónde poner lo que tú decías, tu pasión, tu corazón. O sea, tienes que divertirte haciendo este tema. Y se vale mucho igual, digo, obviamente, sentir esta frustración. Somos humanos, la vamos a sentir sí o sí, ¿no? Pero si tú tienes muy bien claro, pues, tu propuesta, ¿no? O sea, tu concepto, tú sabes que vale la pena. O sea, tienes algo que decir, algo que contar, algo que conecte con la gente. Esfuérzate, o sea, te lo digo yo porque, pues, bueno, le he dado a esta carrera muchos años, como músico le di muchos años de una manera constante, ¿no? O sea, la vida al final yo tuve que tomar otras decisiones que me llevaron a otro lado, pero como músico te puedo decir que el trabajo duro sí rinde frutos, ¿no? Rodéate de gente, busca gente que sea, no solo crea en tu proyecto, si también sea honesta contigo, o sea, yo veo mucha gente que se estanca y porque nadie se atrevió a decirle la verdad. Oye, güey, o sea... Cambia las guitarras, métele batería. Estás cantando mal. O sea, está mala esa canción, güey. O sea, no me gustó. No, o sea, la neta, te veías muy forzado con ese outfit. Creo que no... No conecta no contigo. Conecta, o sea, de plano se va por otro lado y es como que él antes hacía rock alternativo y ahorita está haciendo rancheras. Pero no, tampoco le está dando el clavo con las rancheras, ¿no? O sea, rodéate, sé autocrítico, sé sincero contigo mismo, o sea, y en algún punto yo no pude haber llegado a las cosas que logré en cierto punto si no hubiera habido gente a mi lado que me decía la verdad y me decía, ¿sabes qué? Este show no salió bien, ¿sabes qué? Necesitas, practicar más, güey, o sea, y ahí clases de canto, más ensayos, que si practicar con el metrónomo, porque pues si no sale bien la operación, ¿sabes? Como en un negocio, como en un negocio, si la operación no sale bien, por más que tengas bonitas tus redes, el show se te va a caer una vez que te pares en un escenario, ¿no? O sea, entonces prepárense, sean conscientes, sean constantes, sean autocríticos, retroaliméntense. Y como dicen, ¿no? La verdad os hará libres, pero antes estará en una bajada muy cabrón, ¿no? Sí. Y pues a mí me gusta también, para cerrar ya este podcast, yo creo que un artista viene por añadidura dentro del nombre. Un artista es un ser que tiene la capacidad de tolerar la frustración. Un artista eternamente va a sufrir la frustración de no tener las piezas finales para su obra final. Muchas de las obras entregadas por el artista son hasta donde el tiempo, el recurso, mi energía y mi momento me dio, pero no estoy satisfecho. Le hubiera puesto un violín más, le hubiera puesto una guitarra adicional, ahí le faltó un coro. Pero la realidad es que las obras no tienen un fin para mí, final. Creo que es hasta donde el artista esté dispuesto a soportar esa frustración. Uh-huh. Y yo les daría un consejo muy similar: rodéate de gente que te aporte, gente que te haga crecer, y aprendan a controlar los recursos. El mejor y el mayor de todos los recursos es el tiempo, y es un recurso peligroso, porque a veces le metemos más. Con el tiempo va a ir mejorando y pasan 10 años. Con el tiempo más adelante lo hago y jamás lo haces. Entonces, el único consejo es: hazlo ahorita, hazlo bien, como lo sabes hacer, y busca las personas que son de tu confianza para realizar las tareas y objetivos que buscas. No siempre van a ser tus amigos, y eso es algo difícil de aprender, y sobre todo en la industria musical. No siempre son tus amigos y vamos a armar la banda y tú vas a ser mi manager y tú vas a ser el booker y tú vas a ser... Muchas veces son personas en la industria que no son precisamente muy agradables o muy amigables como tal, pero que saben hacer su trabajo. Y recordar que esas personas, esos elementos, tú decías, pues actores que forman parte de esta industria, por algo están allá. Al final son personas disciplinadas, comprometidas, y por eso manejan la industria como la manejan. Uh-huh. Y yo creo que nunca hay que dejar de crear. O sea, yo creo que deben de seguir existiendo las mini disqueras, que eventualmente se convierten en algo grande,
los mini artistas que después se vuelven calonchos, las mini bandas que después se transforman a música electrónica, ¿no? O sea, todo esto es válido siempre y cuando recuerdes que lo haces por disfrutar y compartir tu arte, no para que los demás te aplaudan. Así que yo termino este podcast con esa frase. Y Miguel, ¿algo más que quieras agregar? ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Todos lados, Miguel Peraza. Ahí estoy, ya saben cuáles son las plataformas. Aquí no hay patrocinios. Muchas gracias. Adelante. Y pues también, artistas, la agenda de Miguel está bastante complicada, pero podemos encontrar un espacio para llevar a cabo estrategias para su próximo evento, para su próxima activación, inclusive para su próximo lanzamiento. Y yo les puedo recomendar que, bueno, yo he trabajado con Miguel muchísimas estrategias y yo ya no trabajo con nadie más que no sea con Miguel todo este tema de la pauta digital, porque me gusta su enfoque. Y a ver, no es que que hayan unos mejores y unos malos y unos buenos. A ver, aquí es un tema de enfoque y con quién te sientes cómodo trabajando, que comparta tu visión. Así que, pues, Mike, muchísimas gracias por venir a Conectando Ideas. Creo que lo logramos. Ha sido un increíble podcast y los esperamos próximamente con más gente increíble para conectar. Nos vemos.